Hola, estimados profesores, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bueno, hace un ratito terminó nuestro primer encuentro en vivo. Pudimos comunicarnos, por ahí algunos escucharon muy entrecortado, nosotros pudimos escucharlos bien, pero para los que no pudieron escuchar y también para que nos quede un registro de lo que trabajamos en esta primera clase, les vamos a filmar este pequeño video, así lo tienen disponible, ¿sí? El objetivo de ese primer encuentro en vivo era un poco compartir características, ventajas, desventajas acerca de la educación a distancia. Pudimos dialogar con ustedes en este sentido, dialogaron con la profesora Isabel Lescano, con el profe Adolfo Montenegro, por supuesto también con la profe Cookie Pistán, y tuvimos diálogos muy interesantes, ¿sí? Bueno, entonces aquí les voy a hacer una breve presentación de lo que también dijimos en el encuentro, ahora ya viendo la presentación con las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hicimos fue compartir algunos aspectos comunes que ustedes detectaron cuando leyeron las diferentes definiciones, ¿no?, de lo que es la educación a distancia. Fuimos compartiendo algunos y recordando también que ya estamos en pleno viaje, ¿no? Nosotros los invitamos a un viaje en el principio de este curso, estamos viajando así en pleno trayecto. Bueno, seguramente ustedes fueron notando que varios de los aspectos que se repiten son, en primer lugar, que en la educación a distancia hay una separación del profesor y los alumnos en el espacio y también en el tiempo. Pero fíjense cómo en los tiempos es posible coincidir, por ejemplo, a través de una videoconferencia o de un chat, ¿no es cierto? Pero hay una separación. En la educación a distancia esa separación se da durante todo el proceso, aunque también puede haber instancias en las que los profesores y los alumnos se encuentran, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la educación semipresencial. Bueno, la educación a distancia sí o sí necesita la utilización de recursos y alguna de las colegas en la clase dijo que esos recursos no son cualquier recurso, sino que tienen que estar preparados de determinadas maneras para ser utilizados en la educación a distancia. En este sentido, en este curso nosotros vamos a ahondar en la preparación de los materiales, materiales que vamos a tratar de que sean multimodales, que manejen diferentes lenguajes, y ya vamos a ir analizando cómo estos materiales y estos recursos que preparamos para la educación a distancia es necesario que tengan una mediación didáctica, ¿no es cierto? Es decir, que los preparemos para que los estudiantes puedan aprender a través de estos recursos. Pero sin los recursos no podría haber educación a distancia, justamente por eso, porque el profesor y los estudiantes no comparten el mismo espacio y el mismo tiempo, y entonces esa relación educativa está mediatizada. En la educación a distancia hay una organización de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una institución que está velando por la educación de esos estudiantes, están los docentes que también apoyan todo el tiempo, la parte administrativa, ¿no es cierto? En muchas instituciones hay facilitadores, por ejemplo, que están en contacto con los estudiantes y los ayudan en sus trayectorias. Esto quiere decir que cuando hablamos de educación a distancia, no es educación libre, no es que el alumno estudia solo, librado a su propia suerte, sino que hay una organización apoyándolo. En la educación a distancia se da una comunicación multidireccional fluida, es decir, a pesar de estar lejos, ¿no? Hay una comunicación permanente entre el docente y los estudiantes, entre los estudiantes entre sí, entre los estudiantes y la sección administrativa, ¿no es cierto?, de la institución. Este, Eso se da absolutamente. Y también hay una comunicación con los materiales, con los recursos adentro de la plataforma, etcétera. Y por supuesto hay un aprendizaje independiente y flexible, ¿no es cierto? El alumno tiene que aprender a aprender solo. Eh, por supuesto, va a manejar flexiblemente sus tiempos, pero en la educación a distancia hay un aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Porque justamente el alumno no comparte el aula con sus compañeros y con sus docentes, no todos los días. Entonces, tiene que poder aprender por su propia cuenta. Entonces, con todas estas puntos que son características de la educación a distancia y aspectos que se repiten
en esas definiciones que ustedes leyeron en la clase 2 de nuestra capacitación, podríamos nosotros definir a la educación a distancia como una modalidad educativa en la cual hay una institución que asume el compromiso de guiar, de favorecer el aprendizaje que los alumnos van a realizar de manera autónoma, más allá de las barreras del espacio y del tiempo, y utilizando de manera selectiva, eligiendo recursos tecnológicos que van a asegurar una comunicación multidireccional fluida. Hablamos de una modalidad educativa, aunque esto de modalidad no se refiere a las modalidades que establece la Ley Nacional de Educación. La ley habla de modalidades como por ejemplo la modalidad de jóvenes y adultos, la modalidad de educación artística, la modalidad de educación especial, no considera a la educación a distancia como una modalidad, sino que la ley habla de una opción pedagógica y didáctica, una opción pedagógica y didáctica, pero la educación a distancia es una modalidad, ¿no es cierto? Es un modo de llevar la educación, de que pueda darse el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, la idea es que ustedes puedan elaborar sus propias definiciones, ¿no? A partir del reconocimiento de esas características y esos puntos que se repiten y escribirla ahí en ese espacio del material que les dejamos un cuadradito para que cada uno pueda elaborar una propia definición. ¿De acuerdo? Bueno, y al señalar las características, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que la educación a distancia tiene ventajas y tiene desventajas. Primero vamos a mencionar algunas luces, que son muchas, ¿no? Primero, que la educación a distancia democratiza la enseñanza, es decir, permite que llegue la educación a lugares que si no, no podría llegar. Otra ventaja es que el estudiante va a estudiar a su propio ritmo, que no se va a tener que ir de su entorno, de su casa, ni va a tener que dejar su lugar de trabajo porque puede estudiar de acuerdo a sus propios tiempos. La educación a distancia posibilita diferentes vías de acceso a los contenidos a través de los materiales en diferentes y múltiples lenguajes que va elaborando, ¿no? Entonces los estudiantes pueden utilizar materiales textuales, pero también audiovisuales o auditivos o imagen, entonces se dan diferentes vías para poder encarar y para poder aprender los contenidos. En la educación a distancia pueden darse un proceso muy personalizado, ¿no? Imagínense ustedes un aula que tenga, no sé, 100 alumnos y el profesor adelante, un aula presencial, ¿no? Allí no hay una personalización. Por otro lado, en la educación a distancia, aunque no están compartiendo ese mismo espacio, de repente uno tiene mucho contacto con sus estudiantes, que están lejos pero que se comunican permanentemente y que cuentan cosas, que comentan sus dificultades o sus logros o sus gustos, sus descubrimientos, y entonces se genera una personalización en el proceso, ¿sí? Bueno, otra ventaja es que cuando uno estudia a distancia aprende a aprender, necesariamente. Y entonces vemos, por ejemplo, que chicos que empiezan una carrera a distancia, en el primer año, además de aprender los contenidos de las materias, aprenden a cómo ser alumnos a distancia. Y esto tiene que ver con el aprender a aprender, ¿sí? Y por supuesto genera hábitos de responsabilidad, porque hay que ser muy responsables para poder estudiar a distancia, ponerse tiempos de trabajo, espacios, lugares, ¿no? Encarar como un poco solos este proceso de aprender, aunque por supuesto ya dijimos que hay siempre un apoyo y una compañía y una guía constante de los docentes y de la institución. La educación a distancia promueve la educación permanente. Ustedes saben que hoy en día en esta sociedad de la información es necesario que nosotros aprendamos durante toda la vida. Pero ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, que trabajamos todo el día, que en condiciones normales estamos todo el día fuera, de un lugar a otro, y no podríamos hacer cursos donde tengamos que ir presencialmente muchas veces? ¿Y cómo hacemos para estar capacitados? Bueno, la educación a distancia nos da una respuesta en este sentido. Y por supuesto que se pueden generar materiales de gran calidad como los que van a hacer ustedes a lo largo de esta capacitación. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que la educación a distancia es una oportunidad extraordinaria.
Por supuesto que nada suplanta la educación presencial, ese encuentro cara a cara, ese feedback que en estos tiempos de pandemia estamos extrañando muchísimo, ¿no es cierto? Pero cuando esto no puede darse, la educación a distancia verdaderamente es una gran oportunidad. Por ejemplo, para personas que tienen que viajar mucho, para personas a las que le cuesta la movilidad, o para quienes trabajan todo el día, o para quienes viven alejados de lugares de estudio, para los que tienen que estar actualizados, para personas en contexto de encierro. Hay proyectos muy lindos de educación a distancia en contextos de encierro, o para la formación permanente y la capacitación en las empresas, por ejemplo, ¿sí? Y junto con las luces, también hay algunas sombras, pero como habrán visto, son más las luces, ¿no? Que las sombras. Pero bueno, es bueno reconocer también algunas desventajas o algunos puntos oscuros, por ejemplo, que no todas las disciplinas podrían estudiarse a distancia. Sí, imagínense una carrera de medicina, bueno, algunas materias sí podrían estudiarse a distancia, las que son más teóricas, pero se necesita una práctica supervisada y para eso se necesita presencialidad. ¿Mm? Sí, el alumno puede experimentar una sensación de soledad, porque imagínense, no es lo mismo ir todos los días a las clases, encontrarse con los profesores, con los compañeros, que de repente estar solo estudiando en su casa. ¿Mm? Igual las nuevas tecnologías mitigan bastante esto porque crean comunidades y los alumnos pueden interactuar con compañeros, con profesores. Requiere mucha constancia, lo que decíamos recién. Hay que ser muy responsables. La flexibilidad está buena, pero también es un desafío, ¿no? Bueno, todavía existe un cierto rechazo a esta modalidad, como que se la relaciona con la educación por correspondencia, como algo peyorativo, ¿no? Hay como unas ciertas dudas y se podrá o no se podrá aprender a distancia. Pero creo que en estos tiempos de pandemia todos estamos experimentando la educación a distancia en carne propia y nos damos cuenta de que es posible enseñar y aprender y vamos generando mucha más confianza por esta modalidad, ¿no es cierto? Es necesario que un profesor a distancia esté formado para ser profesor a distancia, porque no es lo mismo que ser profesor presencial, ¿no? Y muchas veces en los profesorados o cuando estudiamos para ser docentes no se nos da esta formación. Ahora todos la estamos aprendiendo porque tenemos que hacerlo, ¿no? Elaborar materiales es un trabajo fascinante, pero puede llevar tiempo, es como un trabajo extra, ¿sí? Y por supuesto que los alumnos tienen otras prioridades. Bueno, los sujetos de la EPJA, ¿no? Los sujetos con esos con los que ustedes están en contacto, también tienen esta característica de que tienen sus familias, tienen sus trabajos, el estudio no es la prioridad. Bueno, lo mismo suele pasar con quienes estudian a distancia, ¿sí? En general son jóvenes y adultos también. Bueno, vamos a hacer referencia a una brevísima evolución histórica de la educación a distancia y entonces los investigadores señalan algunos antecedentes muy remotos, ¿no? Por ejemplo, las cartas que se mandaban los pueblos antiguos. San Pablo, por ejemplo, que escribía cartas a los corintios, a los tesalonicenses y les enseñaba cosas sobre cómo vivir, más que nada, ¿no? Pero la idea es que les enseñaba cosas a la distancia. No estaba con ellos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, sino que a través de cartas les dejaba enseñanzas. Lo mismo sucede con el viaje en la Edad Media, ¿no es cierto? Estas peregrinaciones que solían hacer las personas y entonces en ese trayecto, en ese camino, se iban transmitiendo la cultura, ¿no? Se iban enseñando cosas, transmitiendo en un lugar que no era las paredes de un aula, ¿no? Entonces también aquí se ven algunos antecedentes muy remotos. Y después un antecedente bien importante es la enseñanza por correspondencia. El primer anuncio de enseñanza por correspondencia apareció en la Gaceta de Boston, un diario en el año 1748 y se refería a un curso de taquigrafía. Y luego en el siglo XIX se generaron escuelas de educación por correspondencia en Europa y en América del Norte. Seguro que ustedes escucharon acerca de esto, porque en Argentina también hubo, por ejemplo, para gasistas, para electricistas, cursos por correspondencia en donde se recibían los materiales en las casas y había intercambios a través del correo. Estos son claros antecedentes de la educación a distancia.